Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Malaquías, el último del Antiguo Testamento. O sea que lo encuentra antes de Mateo. Seguramente ya ha pasado usted por Mateo, detrás está Malaquías. Y vamos a leer inicialmente el capítulo 3, versículo 1. Malaquías 3, 1. Como se da cuenta, es uno de los profetas menores, libros de profetas, conforme los clasificamos nosotros hoy en día, con menor cantidad de páginas. Y es el último de los 12 profetas menores, solo 4 capítulos, muy corto. Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Malaquías 3, 1. Dice la palabra del Señor, Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta definición, el ángel del pacto, es muy importante. Resaltamos hoy el tema del pacto. Todo pacto conlleva un compromiso. De hecho, un pacto es un compromiso entre partes y sus implicaciones, las implicaciones de ese compromiso, dependen del tipo de pacto. Como por ejemplo veíamos el miércoles que acabamos de pasar, desde este mismo libro, el capítulo 2, versículo 14, el pacto conyugal. O como le dice allí en el capítulo 2, verso 14, a el hombre que estaba abandonando a su mujer por irse detrás de otra y extranjera más aún, lejana del pueblo de Dios, le llama la mujer de tu pacto. Bueno, el pacto conyugal, igual que todos los pactos o igual que todos los compromisos, necesitan estar conectados con un compromiso mayor, el compromiso con Dios. El pacto con Dios y más aún el pacto de Dios conmigo o la relación de compromiso que tiene Dios conmigo por medio de Cristo. Es así como el pacto de Dios con el pueblo de Israel, que es lo que nos muestra Malaquías, apunta al nuevo pacto en Cristo en el cual estamos comprometidos los cristianos. Este pacto del Antiguo Testamento que se menciona muchas veces y que tiene varias administraciones, le llaman algunos, o varios tiempos o épocas diferentes en que se manifestó este compromiso de Dios con su pueblo del Antiguo Testamento, ahora es con nosotros de una manera mejor, más profunda, más gloriosa, porque es por medio de Cristo y de la sangre de Cristo. Ya no se sacrifican ofrendas de animales, ya Cristo, nuestro sumo sacerdote y al mismo tiempo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue sacrificado por nosotros. Pero también tenemos entonces una relación de pacto, y no porque estemos bajo la gracia, dejamos de estar bajo compromiso con Dios. Al contrario, es mayor el compromiso, es mayor el privilegio, es mayor la relación, pues es mayor entonces la responsabilidad. A veces cuando decimos compromiso, responsabilidad, pareciera que estuviéramos diciendo malas palabras o estuviéramos ofendiéndonos o ofendiendo a alguien. Compromiso, uy. Responsabilidad, uy. Obligación, uy. No, yo quiero todo sin compromiso, sin obligación. Pues hermanos, toda gran dádiva o todo gran regalo de Dios conlleva en sí mismo un compromiso con Él. Y Él nos ha dado a su Hijo para salvarnos, estamos comprometidos con Él, no con algo, sino con toda nuestra vida. Y ese nuevo pacto de nuevo ahora es en Cristo Jesús. Entendamos eso para ver lo que dice del antiguo y aplicarlo nosotros al nuevo. Y especialmente es importante en este año, ¿sabe? Porque todos los años nosotros iniciamos el año haciendo incluso promesas o propósitos o deseos. Este año sí adelgazo, este año sí
hago ejercicio, este año sí soy más diligente en el trabajo, este año estudio más, este año oro más, este año no me enojo tanto, este año. Pues hay que comprometerse con las personas pobres, personas que nos aguantan el enojo para no enojarnos tanto. Hay que comprometerse con el empleador, pobre empleador, si no somos suficientemente diligentes, a ser mejores empleados. Y hay que comprometernos con Dios mismo, pero todos estos compromisos dependen del mismo compromiso que ha hecho Dios con nosotros por medio de Cristo. Solo lo cumplimos en relación con Él. Entonces, hermanos, ¿qué aspectos del pacto de Dios con los israelitas en el Antiguo Testamento, que se recuerda acá en Malaquías, podemos tomar para nosotros los cristianos como iglesia? Yo le pido que si no se graba mucho, los 3 puntos de este sermón son, grábese 3 palabras, aunque son 3 frases: amor, temor y deseo. Amor, temor y deseo. Ingredientes indispensables para una buena relación de pacto o de compromiso entre cualquier tipo de personas, pero especialmente con Dios. Amor, temor y deseo. Eso nos suena como a una película medio tormentosa de relaciones de pareja, ¿no? ¿Cómo así que amor, temor y deseo? Claro, el amor de Dios, el temor de Dios y el deseo por Dios. El amor de Dios por los que escoge o por los que ha escogido. En este caso a nosotros nos escogió para ser salvos en Cristo. Pero mire por favor conmigo, vamos a ir al contexto en este libro de Malaquías, solo vamos a tocar unos versículos viendo este tema dentro del libro. Malaquías capítulo 1, versículo 1 y 2. Amor, amor, amor. Palabra tan usada, tan mal interpretada y a veces abusada, pero que Dios insistió e insistirá en usar para con nosotros su pueblo. Malaquías capítulo 1, versículo 1 dice: profecía de la palabra de Jehová, mire esto, contra Israel, porque tenía un problema Israel con Dios, por medio de Malaquías, el profeta Malaquías. Verso 2: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y vamos a ver en toda esta carta, yo le pido que usted, este libro, que usted si quiere haga una tarea muy sencilla, busque todas las preguntas que Dios dice que el pueblo le hacía a él, y se dará cuenta del estado espiritual de ellos y la necesidad que tenían de renovar su compromiso con Dios, como la tenemos nosotros muchas veces. A veces sufrimos y pasamos dificultades porque no estamos más comprometidos con Dios. Mire lo que dice Dios. Ustedes dijeron: ¿en qué nos amaste? ¿Cómo así? ¿Usted nos ama, Señor? Y Dios pregunta: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob. Verso 3: y a Esaú aborrecí. ¿Qué quiere decir amé a Jacob? Particularmente escogí de entre de los 2 hijos que tuvo Abraham. En ese momento tenía a Ismael e Israel, a Israel. Y luego dentro de los hijos que tuvo Israel, entre Esaú y Jacob, escogí a Jacob por encima de Esaú. Un amor de Dios que escoge, que pone el ojo y selecciona a personas para acercarlas a sí mismo de una forma especial. El amor de Dios es muy grande, eso es cierto. Todo el mundo dice: ay, el amor de Dios es muy grande, es tan bueno que me dio hoy la vida, es tan bueno que me ha dado hoy la comida. Ese es el amor de Dios generalizado, que es muy grande porque trae a muchas personas a esta tierra que incluso se rebelarán contra Él y le desobedecerán, y los sostiene, y en este año va a sostener, alimentar, va incluso a proteger en muchos casos a personas que ni siquiera se van a querer acercar a Él, porque Dios tiene un amor misericordioso para con toda la humanidad. Él hace salir su sol sobre justos y pecadores, dijo Cristo. Eso es parte del amor misericordioso de Dios. Pero cuando estamos hablando del amor de Dios por su pueblo, estamos hablando de un amor que pone el ojo y selecciona y atrae para sí, como cuando alguien dice: esa va a ser mi pareja, la voy a amar, lo voy a amar, a pesar de lo que es, a pesar de lo que ha sido y aún de lo que será. Le voy a soportar, le voy a ayudar, le voy a servir para que transforme su vida
y voy a caminar con ella hasta el final. Recuerden el ejemplo que pusimos del pacto matrimonial, que incluso se menciona también en Malaquías. Por eso es que dejaron su pacto matrimonial, porque ya no estaban comprometidos con Dios. Todas las dificultades de compromiso que nosotros tenemos, por lo general, están conectadas con la falta de compromiso con Dios. Comprométase con la causa, comprométase con el estudio, comprométase con el trabajo, comprométase con su pareja, comprométase con su familia, comprométase con la iglesia. La gran razón por la cual no nos comprometemos es porque hay falta de compromiso con Dios. Y la falta de compromiso con Dios está en nuestra poca meditación en cómo Dios se comprometió con nosotros sin que lo mereciéramos, amándonos y seleccionándonos por encima de otros, como en este caso, escogió a Jacob por encima de Esaú. Por eso dice, amé a Jacob, final del versículo 2, y a Esaú aborrecí, inicio del versículo 3. Desde el versículo 3 hasta el versículo 6 habla, bueno, hasta el 5, pero habla sobre cómo Esaú no tuvo todo lo que tuvo Jacob, aunque Esaú fue muy bendecido y fue un gran pueblo. Y dice Dios, eso es porque yo escogí a Jacob. Tiene un trato especial de mi parte, aunque tuvo pueblo, aunque fue grande, aunque se hizo con muchas bendiciones, de forma especial amé al pueblo que descendió de Jacob. Recuerden que Jacob se le cambió el nombre por Israel. Y de ahí viene todo el pueblo de Israel, los israelitas, el pueblo del Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Romanos sin perder Malaquías, por favor. Romanos, Nuevo Testamento, conectémoslo con el pacto nuevo o el nuevo pacto, el pacto de gracia en Cristo. Romanos capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, Romanos 9, 13 hasta el 16. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Está citando Malaquías 1, 2 y 3. 1 del 2 al 3. Verso 14. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Que hay injusticia en Dios? Porque escogió a Jacob y no a Esaú. Responde Pablo por la inspiración del Espíritu de Dios, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso está en Éxodo capítulo 33, verso 19. Y cuando le dijo eso a Moisés, le está diciendo, si yo camino contigo y tú eres parte de mi pueblo y tengo a todo este pueblo, es porque yo he ejercido misericordia y a quien yo quiero le extiendo este tipo de amor especial, con una misericordia especial para acercarlos a mí como un pueblo amado por encima de todos los demás pueblos amados. Esto lo está aplicando Pablo en la carta a los romanos para dar a entender cómo Dios obró en el Antiguo Testamento y estaba resolviendo la pregunta en el libro, en la carta a los romanos, de por qué no todos los israelitas se salvaron, y estaba diciendo, bueno, no todos, pero sí de entre los israelitas hubo un remanente que creyó en Cristo. Y ahora nosotros también creemos en Cristo, los que no somos israelitas, no somos descendientes de los judíos, porque Dios nos escoge, nos selecciona, nos acerca para sí. Esto es muy bonito. Esto puede ser motivo de pleito en el corazón humano o motivo de gratitud en el corazón humano. Motivo de pleito, ¿por qué Dios me escoge a mí? ¿Por qué no escoge al otro? Una pregunta, ¿y por qué no se agradece? Y dice, gracias Señor porque me escogiste a mí. Motivo de pleito de aquellos que creen que no han sido escogidos porque obviamente no aman al Señor, ni entienden su amor, ni disfrutan de su amor especial en Cristo. Entonces dicen, ¿y por qué a otros sí y a mí no? Y uno le pregunta, ¿y usted quiere ser amado por Dios al punto que Dios lo transforme cada día más a su imagen, como cantábamos hace un rato? Transfórmame, moldéame. Dice, no, yo no quiero eso. Entonces, ¿para qué quiere que Dios lo ame? ¿Por qué pelea? Porque quiere que Dios lo ame de una forma especial en Cristo salvadora si usted no lo quiere. Tanto los unos como los otros están sin excusa, como más adelante Pablo lo expresa en esta misma carta, porque nadie puede ponerse a pelear con Dios por cómo Él nos llama, nos escoge y se compromete con nosotros. Entonces eso es para cada creyente, pero también para cada iglesia. De hecho, la carta más citada como carta eclesiológica, o de lo que la iglesia debe saber de sí misma, que es lo que estoy tentado, y muchos estamos atentados a pensar que es lo que más falta en medio de nuestras iglesias, entendimiento de qué es la iglesia,
cómo funciona una iglesia, para qué está hecha la iglesia, quiénes somos iglesia y cómo tenemos que hacer iglesia y vivir como iglesia en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1, voy a leer el versículo 3 al 6, esto no es en un pedacito donde Pablo le dio por citar a Malaquías, donde se le ocurrió decir eso, y luego ya nunca más volvió a tener eso en la mente, no. En Efesios capítulo 1, iniciando la carta a una iglesia que se comportaba muy bien y por allá tenía algunos problemas normales, pero que no enfocó en ellos principalmente su carta a Pablo, inicia hablando del estado espiritual de la iglesia. En el versículo 3 del capítulo 1, Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según lo escogimos a Él, ¿no? Según nos escogió, no lo escogimos, sino según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Cuando vio lo buena gente que éramos, dice, antes de la fundación del mundo, antes de que todo se creara, Dios puso su ojo en mí. ¿Y eso cómo puede ser? Bueno, Dios es eterno, ha conocido y conocerá, de antemano ha conocido a todos los que existen, han existido y existirán como seres humanos. Y nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ahí viene otra palabra fuerte que a algunos les golpea muy duro en su corazón. Dice versículo 5, en amor. De nuevo, amor. La mayoría salta el amor y se pasa habiéndonos predestinado. Uy, no, ese amor es muy terrible. ¿Cómo nos va a predestinar? Pues es un amor que atrae así a los suyos. Nos predestinó, o habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según lo que Él quiso, porque así lo quiso. Se comprometió con nosotros porque Él quiso y así lo hizo, para alabanza entonces de la gloria de los escogidos, no, de la gloria de su gracia, de su regalo gratuito de amarnos sin que lo mereciéramos y escogernos, con la cual nos hizo aceptos o nos recibió en el amado, en Cristo nos recibe el Padre. ¿Qué amor tan grande? El amor de Dios por los que escoge. Y usted se da cuenta, volviendo a al libro de Malaquías, que Dios empieza hablando sobre eso y tan pronto habla de su amor y les habla de cómo los escogió, empieza a reprenderlos porque están ellos faltando a su compromiso para con Dios. A veces en las relaciones nosotros tendemos a demandar mucho los compromisos, pero poco demostramos el amor. No solo en la relación de pareja, en la relación de familia, padres, hijos, esposo, esposa también, como lo acabamos de decir, en empleado, patrón, patrón, empleado, hermanos de la iglesia. Es mucho más fácil decir, ¿y su compromiso? ¿Por qué no cumple su compromiso? Pero alguien nos puede decir, ¿y dónde está la demostración de su afecto hacia mí y de su compromiso? Y aquí no les estoy mandando a que ustedes le pregunten a los demás dónde está su amor por mí. Les estoy pidiendo que por favor piensen en si antes de demandar compromiso de los demás hacia su vida, usted demuestra amor y realmente ama conforme la Biblia enseña y conforme Dios nos ha amado en Cristo a las personas con las que se ha comprometido y las que usted espera que se comprometan con usted. ¿Alguna vez creo que fue John Fitzgerald Kennedy que dijo en un discurso una frase famosa? Me corrigen si no fue él. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Algo así. Y la mayoría de las veces uno pregunta, ¿y qué puede hacer la iglesia por mí? ¿Y qué puede hacer el gobierno por mí? ¿Y qué puede hacer mis papás por mí? ¿Y qué pueden hacer mis hermanos por mí? Pues han hecho mucho. Nos han amado de muchas maneras, no perfectamente como Dios, pero al menos están con nosotros. Y por la gracia del Señor, incluso hasta los inconversos, Dios los ha estimulado a que no nos abandonen completamente o por entero. ¿Estamos comprometidos? ¿Estamos comprometidos con la causa? ¿Nos ponemos la camiseta? ¿Sí? ¿Por la causa de Dios?
¿Qué tan comprometidos y responsables somos? No irresponsables, sino irresponsables. Comprometidos y responsables. ¿Somos? Si no diría comprometidos e irresponsables, no, comprometidos y responsables somos. Somos tan comprometidos como tan amados nos sepamos. Y esa es la razón por la cual uno le dice a la gente, vamos a evangelizar, vamos a dar testimonio al Señor, vamos a pedirle a orar por alguien al menos, vamos a hacer esto o aquello, y la iglesia muchas veces lucha con eso, porque muchos de los hermanos en la fe todavía no profundizan mucho en el amor que Dios les ha dado en Cristo. Y poco sentirse amados, poco sentirse comprometidos. Segundo, el temor, el amor de Dios por nosotros, por los que escogió, pero el temor de Dios en los que se reúnen a adorarle. Ahí en Malaquías capítulo 2, versículos 5 al 10, encontramos en ese segundo capítulo que después de que empieza Dios a reconvenir, regañar, exhortar a su pueblo, en Malaquías 2:5 les vuelve a hablar del pacto y les dice, más bien el capítulo 2 menciona varias veces el pacto, la palabra pacto, hasta el capítulo 3 verso 1, que fue el que leímos de inicio. Malaquías 2:5 al 10 dice, mi pacto con él, con el levita o con el sacerdote levítico, que es en el contexto de lo que está hablando dentro del pueblo de Israel, mi pacto con él fue de vida y de paz. O sea, me comprometí para ayudarlo, sostenerlo con los levitas entre el pueblo de Israel para que se dedicaran al servicio del culto. Las cuales cosas, vida y paz, yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mí nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote, aquí lo hace más específico, el sacerdote del Antiguo Testamento, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, la palabra de Dios, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, el sacerdote con la palabra de Dios. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, que eran los que estaban dedicados al servicio junto con los sacerdotes en el templo. Dice Jehová de los ejércitos, por tanto, verso 9, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? De nuevo la palabra, profanando el pacto de nuestros padres. O sea que no era un pacto específico para los que servían de sacerdotes o un grupo de gente descendiente de un hombre que se llamaba Leví dentro del pueblo de Dios, sino que era un pacto, una relación de Dios con todos ellos. Los sacerdotes, los levitas, lo que tenían que hacer era recordar la voluntad de Dios en su palabra, en la ley. No es que Dios estuviera comprometido con ellos, hermanos. Para los israelitas, todos estaban comprometidos, pero debían ser liderados por los levitas y los sacerdotes. Pero para la iglesia, el temor de Dios, el respeto a Dios para reunirnos y servirles y como iglesia trabajar, no debe ser liderado solo por los pastores, debe ser liderado por todos. Porque Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que somos un pueblo sacerdotal o real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea que ahora todos somos sacerdotes. Yo comentaba esto el miércoles, la anécdota del evangélico que se subió, se sentó al lado de un cura católico y obviamente le comentó, yo soy cura, y él en un avión iban, y él le dijo, bueno, yo también soy sacerdote, y él le dijo, pero usted es también de la iglesia católica. Él le dijo, no. Él dijo, bueno, usted es evangélico entonces, porque los evangélicos o los cristianos son los que creen que todos son sacerdotes, pero es que no es que lo creamos porque lo queramos inventar, es porque la Biblia enseña que somos real sacerdocio, nación santa, Primera de Pedro 2:9. El pastor, no, todos los creyentes, por eso todos los creyentes pueden liderar una vida de temor reverente a Dios que convoque a adorar a Dios.
El temor de Dios no es algo a lo que hay que temer, hay que temerle a no tenerle temor a Dios. El temor a Dios es un temor reverente, de respeto por lo grande y glorioso que Él es. De hecho, no está en contra de su amor, porque el que ama a Dios y se sabe amado por Dios, teme ofender a Dios. ¿O no? Me dicen si no. ¿Sí o no? Si yo amo a alguien, temo ofender a ese alguien, ¿cierto? Alguien dijo alguna vez, es la otra cara de la moneda del amor. Amor por un lado, temor por el otro. Y no es que tema que me abandone, ya vamos al finalizar, al final, todavía no estamos en el final, vamos a hablar sobre el hecho de que Dios está comprometido con nosotros perpetuamente, pero es porque, como dijo alguien alguna vez, si Cristo murió por mis pecados en la cruz, cada vez que yo peco o le desobedezco o no sirvo en este mundo conforme Él me ha llamado, entonces recuerdo que estoy viviendo y haciendo aquello por lo cual Él murió por mí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? En Romanos capítulo 6, Pablo toca esto. Dicen, entonces, ¿qué? ¿Voy a pecar más para que Dios me dé más gracia y más salvación? Dicen, en ninguna manera. Si yo he sido libre del pecado, Cristo murió por mí para liberarme de la condenación en el infierno, pero también de la esclavitud al pecado ahora. ¿Cómo voy a volverme a meter en el pecado y a revolcarme en ello? Hay un compromiso que tenemos con el Señor y por eso tenemos temor reverente, y ese temor reverente de Dios que no debemos temer ni mencionar, ni hablar, ni enseñar el temor de Dios, aunque el mundo hoy en día, que no digan temor, nos dice así, y la gente va a pensar que Dios es malo porque usted dice que hay que tener temor de Dios. No, bíblicamente les enseñamos que es parte o complementaria del amor. Todos los creyentes debemos tenerlo, porque en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, también dice que somos reyes y sacerdotes. Y en el capítulo 5 Biblia lo repite y habla de los creyentes en Cristo como reyes y sacerdotes. ¿Dónde está su corona? ¿Dónde está su sotana? Pues espiritualmente hablando estamos revestidos de Cristo. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién es el líder nuestro de este combo sacerdotal? El pastor no. ¿Quién? Cristo, el buen pastor. No, aquí no está el letrero. El buen pastor. El nombre de la iglesia no es por el pastor que esté de turno, sino por Cristo. Por eso le llamamos Iglesia Bautista el buen pastor. The Good Shepherd Baptist Church. Se me parte el labio mencionándolo en inglés. La Iglesia Bautista el buen pastor. Por el buen pastor, Juan capítulo 10, que es Cristo. Por eso, lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, estos textos simplemente se los he mencionado para no ponerlo a buscar de nuevo en la Biblia, dice que debemos congregarnos, no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen malacostumbrados estos. Una mala costumbre, algunos le llaman vicio, ¿cierto? No es buena costumbre, no le voy a decir viciosos a los que no se congregan, ya se los dije sin querer queriendo, pero la realidad es que es una muy mala costumbre no congregarse, así como es mala costumbre no llegar a la casa si usted tiene una familia. Un día esto le van a decir, ¿usted quién es, señor? Ahorita que estaban tocando tantas canciones viejas en todas las partes donde colocan música, me acabo de acordar, ahorita que menciono eso, el vallenato ese que decía, oye mamá, en la puerta hay un señor que dice que es mi papá y que quiere hablar conmigo. ¿Quién sabe quién será el Señor? Porque por acá no lo he visto en esta casa. A veces hay personas así en las iglesias. Yo me acuerdo, alguien que quiero mucho, y el ejemplo que voy a dar, obviamente no voy a dar el nombre, me dijo alguna vez, no, yo llevo mucho tiempo sin congregarme, sin ir a la iglesia. Es más, yo voy a otra iglesia y a otras iglesias, pero yo soy de la iglesia de acá. Casi que debía haberle cantado al vallenato, oye Señor, aquí en la iglesia hay una mujer que dice que es de la iglesia y que quiere hablar conmigo. Porque yo no la he visto. La lógica nos enseña que el temor reverente nos evita el desapegarnos de Dios y de su pueblo. Dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras, en Hebreos capítulo 10. Y Hebreos capítulo 10
empieza con una exhortación muy fuerte donde le habla a los que parece que son creyentes y no lo son y que terminan en el mundo. Y por eso dice al final de Hebreos 10, pero los que son verdaderos creyentes permanecen, prevalecen. Y una de las características es esta: no se deja de congregar. Porque después viene Hebreos capítulo 11, no es muy raro, después del 10 viene el 11. Y en el 11 vemos que la galería de los héroes de la fe le llaman. ¿Pero por qué son héroes de la fe? De acuerdo al versículo final del capítulo 10, porque perseveraron, así los mataran. Todos, sí, pero vencieron leones, vencieron la muerte, y Dios los usó para hacer milagros, unos, pero a otros Dios les dio fe para perseverar hasta que los mataran, los aserraran, los pusieran presos. Y esa es una cosa que quiero que usted evalúe junto conmigo, por lo cual, déjeme de antemano le digo, lo estamos evaluando juntos para el compromiso como iglesia, pero para que no piense mal de mí en este día y mucho menos del Señor que ha puesto este mensaje en mi corazón, lo felicito por estar hoy 1 de enero en la mañana de un festivo, domingo, viniendo a culto, porque muestra que usted tiene al menos un temor reverente delante del Señor de iniciar su semana, su mes, su año en el Señor. Me es más fácil creer que ustedes que están hoy acá, no porque los otros no lo hagan, tal vez otros están en otras cosas, viajando, por ejemplo Michael está con su familia en Venezuela y demás, pero me es más fácil creer que los que apartan el tiempo para el Señor todas las semanas para venir a Él y congregarse con su pueblo, todos los días se levantan pensando en Dios y orándole a Él. ¿No creen que es más lógico? Pero si nunca se congregan, no solamente nunca tal vez oran, no solamente muy pocas veces tal vez leen la Biblia, sino que tal vez no vuelvan a la iglesia, ni tal vez vuelvan a orar. Esto es peligroso para mí, la falta de temor reverente de Dios, de respeto al Señor, al punto de darme esa barrera que me impide a mí soltarme los estribos y decir, ¡es diciembre! Bueno, ya se fue diciembre, ¿no? ¡Feliz Año Nuevo! ¡Happy New Year! Y vamos a dar hagamos lo que sea y hagámosle por cualquier lado y metámonos donde nos plazca y después miramos a ver cómo buscamos al Señor para que nos repare. No. Busquemos al Señor primero. Y esto que ustedes están haciendo hoy muestra que tienen un temor reverente delante del Señor. Pero es uno de los compromisos que más debemos tener este año. Y Dios lo va a recompensar por ello. Porque los sacerdotes y los levitas se olvidaron de enseñar la ley de Dios y la gente empezó a actuar como se le daba la gana porque no se reunían para escuchar la palabra de Dios. No se congregaban, terminaron viviendo como se les dio la gana. ¿Ve? Qué tremendo. Alguien dice, la era que vivimos es una era bastante individualista. Yo busco al Señor, esto es trascendental, en lo profundo e íntimo de mi relación personal con Él. Yo me meto yo no sé cuántas veces he escuchado esto. Yo me meto con Dios en mi cuarto y camino con el Señor, leo su palabra. Estoy hablando ya como un presentador de noticias. Leo su palabra y la verdad, no necesito ir a ninguna iglesia. No necesito de más hermanos. Yo le sirvo a Él como le sirvo. Ojalá pudiera decir lo mismo uno de todas las demás cosas, ¿no? ¿Qué tal que usted dijera, yo puedo tener mi negocio independiente y vender lo que tengo para vender sin clientes, no necesito a los clientes? Yo puedo ser un empleado sin empresa y sin patrón, no necesito empleado, no necesito empresa ni patrón. Yo puedo ser un buen ciudadano sin tener un país, sin tener un gobierno y sin tener un territorio donde ejercer mi ciudadanía. Yo solo lo puedo hacer. Me voy a encerrar en un cuarto y ser un buen ciudadano. Eso no es incongruente, Dios nos hizo seres sociales. Y sí estamos comprometidos, cuando no es con una cosa, con una persona, con una institución, con un grupo humano, es con otra. Hay compromisos fuertísimos en las vidas nuestras, muy fuertes. Ayer fue un día retador para muchas personas. Y estos días festivos en nuestros países latinoamericanos son retadores. ¿Será que nos sentamos allá con la familia tal? Pero es que el ambiente es pesado. Y se muestra qué tan comprometidos están con esa familia, por lo menos para estar y acompañar. Pero a veces el compromiso puede superar el compromiso con Dios y terminan haciendo con ellos o viviendo con ellos de lo que Dios nos ha sacado y que ya no vivimos, ámbitos de pecado. ¿Hasta dónde llega nuestro compromiso con el Señor? Se muestran con quienes estamos comprometidos y especialmente se muestra el compromiso con su iglesia.
Nuestro hogar es muy importante, pero nuestro hogar no es la iglesia. Se ha llevado al extremo donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre. Ese texto, allí estoy yo. Ese texto habla del ejercicio dentro de una iglesia en Mateo 18, donde 2 o 3 se reunían para ayudar en la corrección a un hermano. No que hagamos iglesias de 2 o 3. ¿Que se puede hacer una iglesia de 2 o 3? Claro que sí. En Cuba, en lugares de persecución, incluso acá nosotros, si estamos muy alejados y no hay una doctrina sana, podemos congregarnos 2 o 3 y volvernos una iglesia, sí. Pero no es para que consideremos que cuando somos 2 o 3 en una familia ya somos una iglesia. Somos parte de una iglesia y tal vez seamos precursores de una iglesia, tal vez recibamos en nuestra casa una iglesia, seamos instrumentos de Dios para iniciar una iglesia en nuestro hogar, como pasan todos los hechos de los apóstoles, pero no, nuestra familia sola no es una iglesia. Porque ya tenemos convenientemente acordadas las cosas entre nosotros, porque ya somos papá, mamá, hijos, y ya más o menos nos manejamos y nos sostenemos y nos ayudamos y nos comprendemos, y entonces nos volvemos egoístas. Ya no tengo que soportar a otro de otra familia que venga con otro contexto humano, que venga con otras cosas en su cabeza, para que juntos caminemos en el Señor. No tengo que hacer sacrificios mayores, porque ya me he acostumbrado con los que estoy ahí en casa. Y yo valoro mucho, y si ustedes pueden, por favor, retomen y miren el sermón del miércoles, que yo quería hacerlo corto y lo terminé haciendo largo, hubo hasta preguntas y por eso también nos alargamos un poquito y estuvo muy bien sobre el pacto matrimonial. No estoy diciendo de que no debamos comprometernos fuertemente con nuestra pareja y con nuestra familia. Revisa el sermón del miércoles. Estoy diciendo que no podemos confundir lo uno con lo otro. Familias fuertes hacen iglesias fuertes, pero familias ensimismadas dividen iglesias. De hecho, las divisiones entre iglesias que más se han dado son así. Mi persona con mi familia directa y mi familia extendida somos la mitad de la iglesia. Así que pastor, hermanos, nos vamos a fundar otra iglesia. Dios lo bendiga, no lo necesitamos. ¿Se ha visto? En todo lo que he caminado en el Señor lo he visto mucho. Por eso debemos tener un temor reverente al hacer iglesia, al vivir como iglesia, al congregarnos meramente, al hacer ministerio como iglesia, haciéndolo en equipo y no como llanero solitario, ni mucho menos queriéndome imponer sobre los demás, ni siquiera al pastor, y al mismo tiempo para no dejar que los intereses personales sean los que dicten lo que se hace en la iglesia. Alguien dirá, pero este es un sermón de año nuevo, ¿no era que había que hablar de lo bien que nos va a ir en el año? Hermano, nos va a ir bien, muy bien, en la medida que estemos más comprometidos con el Señor. Les digo por qué. El tercer punto es deseo. Si el primero era el amor de Dios por los que Él escoge, el segundo el temor de Dios en los que Él reúne a adorarle, el tercero es el deseo por Dios y su obra en el mundo. Malaquías 3:1, que entre otras cosas está mal puesto ahí el capítulo 3, debió haber sido puesto en el versículo anterior, el inicio, porque ellos preguntan algo de nuevo. Estudie todas las preguntas del pueblo hacia Dios y se dará cuenta de su estado espiritual. Y en el capítulo 3, versículo 1, dice Dios: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino de delante de mí. Este es un texto un poco complejo, como muchas profecías, pero esencialmente por el Nuevo Testamento sabemos que aquí habla de Juan el Bautista. Y algunos dicen que habla en esencia de todos los profetas que vinieron preparando el camino para el Señor Jesucristo, o para que la gente tuviera una relación con Dios por medio de Cristo. Pueblo del Antiguo Testamento, nosotros pueblo cristiano, pero que al final se cumple en el que vino a profetizar, a preparar el camino, más concretamente a Cristo, que fue Juan el Bautista, que dijo: este es el Cordero. Pero luego dice: vendrá súbitamente a su templo, es decir, para reunirse con los que le adoran y los que caminan como su congregación. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Resalte eso, buscar. Obviamente nadie busca al Señor, dijo alguien alguna vez, sino hasta que es encontrado por el Señor. Mientras tanto buscamos cualquier cosa menos al Señor. Cuando el Señor nos busca, no se encuentra, empezamos a buscarlo porque creemos en Él y confiamos en Él. Al quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, que pareciera ser, de hecho muchos intérpretes lo muestran, el mismo Dios. Porque a veces Dios se presentaba no como Jehová, sino como el ángel de Jehová, o el ángel Jehová, que significa el mensajero de Jehová. Quiere decir que yo mismo vengo a dar el mensaje de lo que quiero que ustedes sepan. Y se presenta como ángel del pacto, del compromiso que yo he hecho con ustedes y que ustedes tienen conmigo. Pero no solamente a quien ustedes buscan, sino a quien deseáis vosotros
He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Algunos dicen, y tienen mucho de razón, que tal vez el profeta, inspirado por el Espíritu de Dios, después de las preguntas que vemos en el versículo anterior, estaba usando algo que usted y yo usamos también: el sarcasmo, la ironía. Como cuando alguien se cae y uno dice, ¿se cayó? Y otro dice, no, me agasté a buscar algo tirándome al piso. ¿Se cayó? Eso es ser irónico. Uno sabe que está pasando, lo dice. O sabe que no está pasando y dice lo contrario. A quien ustedes buscan, a quien ustedes desean. Pues el contexto nos muestra que ellos no estaban buscando y deseando al Señor, porque no estaban comprometidos con Dios y con su pueblo, que ese es el último punto. Y entonces no solamente tengo que recordar el amor de Dios, el temor de Dios, sino el deseo por Dios y su obra en el mundo. Tengo que desearlo. No puede simplemente llegar a que me congregue. Tengo que desear al Señor y la relación con Él. Veíamos en el Salmo 63, me corrigen los que estuvimos en estos días en el devocional, cómo el salmista dice, mi alma tiene sed de ti, en tierras secas y áridas donde no hay agua. O sea, así como la carne necesita el agua, así como el cuerpo en medio del desierto, cuando me siento así deshidratado como una uva pasa pasando por un desierto, dijo alguien alguna vez, así necesito agua, así te necesito a ti, Señor, así ansío la relación contigo. Te deseo, Señor. Deseo que tú estés más en mi vida, deseo que tú te manifiestes más a mi vida, deseo que tú transformes más mi vida, deseo que tú te glorifiques más en mi vida. Hermanos, y cuando así es una iglesia y todos están deseosos, no gaseosos, sino deseosos, cuando están todos deseando al Señor, ¿cómo creen ustedes que es una iglesia? Las oraciones no son, Señor, venimos hoy a pedirte algo. Si quieres, nos lo concedes, sino, Señor, venimos a buscarte. Te amamos, te deseamos y venimos a poner esto delante de ti. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Tu presencia es lo mejor. Deseamos caminar contigo, hacer tu voluntad. Tú conoces que no somos perfectos, pero queremos servirte y queremos conocerte más. ¿No cambian las oraciones? Cuando cambian los deseos. Cuando el deseo por Dios es grande y el deseo por la obra de Dios en el mundo. En ese tiempo la obra de Dios en el mundo era el pueblo de Israel, dando testimonio de Dios de la Biblia y haciendo prosélitos hacia los israelitas, hacia el pueblo de Israel. Hoy en día la obra de Dios es a través de la iglesia, llevando el evangelio con su testimonio de vida y su predicación para que muchos se conviertan a Cristo y sean transformados. ¿Usted desea eso? Para los israelitas ese compromiso, Dios se lo recordó por las preguntas que aparecen en Malaquías 2:17 y Malaquías 2:14. Las preguntas que ellos hacían como, Señor, ¿vale la pena seguirte y servirte? Como que no pasa nada, usted no se compromete con nosotros, así que no nos comprometemos con ustedes, con usted. El compromiso entonces que ellos habían dejado era que dejaron de ser justos, se trataban mal entre ellos, eran injustos en sus relaciones y no diezmaban u ofrendaban al templo para el sostenimiento de su casa. Y alguien dijo, por ahí es donde viene el agua al molino. Ya el pastor llegó a la parte donde habla de los diezmos y las ofrendas. Mucha gente le tiene miedo a Malaquías capítulo 3. Malaquías 3, yo empecé en el 1, ¿no? Versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Eso es Biblia. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No queramos detener al león en la jaula. No podemos enjaular la palabra de Dios ni detener a Dios. Dios ahí está diciéndole, pruébenme. Si son mi pueblo, si me quieren buscar, si me desean y desean mi obra en el mundo, comprométanse conmigo. Y en el caso de ellos, diezmen y ofrenden en el templo. Porque mire, estos levitas pueden decir, estos sacerdotes que dejaron de enseñar porque no tienen con qué vivir. ¿No es así? Pongámoslo hoy en día en nuestra era para la iglesia en Cristo. Queremos que la iglesia evangelice, queremos tener misiones, queremos hacer ministerio, pero no queremos dar nada para ello. ¿Dónde está el compromiso? Quiero casarme contigo, querida, pero quiero que tú me mantengas. ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está el compromiso? Si Dios ha comprometido su propio ser en Cristo Jesús,
Esto es muy importante. Para ellos funcionaba así. El versículo 18 también lo muestra y el capítulo 4, versículo 6 también lo muestra, porque dice que al final les haría volver el corazón de los padres hacia los hijos. Este texto que se aplica sobre el apóstol, el último versículo, sobre el profeta Juan el Bautista. ¿Sabe algo? Dios quería restaurar las vidas, pero ¿sabe por qué el proceso de restauración era lento y tuvo tanta dificultad el pueblo de Israel? Por su falta de compromiso con el Señor. Ya había peleas entre padres e hijos, había conflictos, había tremendas cosas terribles, pero alguien dirá, era porque no diezmaban o no ofrendaban. No haga esa y no hagamos esa, no tengamos ese facilismo de pensamiento. O sea, si usted diezma o ofrenda cuando puso, eso sería como cuando Lutero predicó, porque la Iglesia Católica, que todavía las tiene, hablaba mucho de las indulgencias. Tan pronto el dinero de la indulgencia caiga en el fondo del canasto, el alma de su fiel difunto habrá salido del purgatorio y habrá pasado al cielo. Lutero se enojó contra eso y predicó el Evangelio mismo, y ahí es donde tenemos nosotros un avivamiento en la palabra. Pero tampoco hagamos eso en la iglesia, que hoy en día con la famosa teología de la prosperidad se hace. Tan pronto usted diezme, en su casa todo va a cambiar. Tan pronto usted ofrende, ya su mujer no lo va a pelear. Mire a ver si no hace un proceso de consejería, de oración, dobla rodillas, ayuna, porque ese género no sale sino con oración y ayuno. No la mujer de la casa, sino el conflicto de las vidas de la pareja. Hermanos, no seamos facilistas, pero tampoco seamos negacionistas. Es decir, Señor, usted mire a ver cómo hace, pero yo no me comprometo con usted sí comprométase conmigo. Ni un extremo ni otro. ¿Por qué sabemos que eso sigue pasando? Porque podemos seguir probando que el Señor es bueno. ¿Sabe? Yo no le tengo tanto miedo, después de leer mucho el Antiguo Testamento, de leer toda la Biblia. No soy el que más la ha leído, pero tampoco soy alguien que quiere ver solo el versículo y la palabra y asustarme por lo que se dice hoy en día. No le temo a la palabra en el versículo 10 cuando dice, probadme. Ay, es que hay que desafiar a Dios, como cuando uno dice, a ver, salga y peleamos. No, cuando dice probadme, dice, comprueben cómo soy yo de comprometido con ustedes. Ustedes quieren ver más de mi favor sobre sus vidas, se los he dado gratuitamente y tengo más. Como cuando Cristo dijo, hasta ahora no habéis tenido nada porque no habéis pedido nada. Le dijo a los discípulos. Tenían a Cristo, tenían la salvación en Él, tenían la relación con Él, la presencia del Espíritu Santo acompañándoles, luego la tendrían en su propio corazón para dirigirlos. Tenían muchísimo, pero Cristo le dijo, pueden tener más, pero se callan la boca, no piden más, no se sienten más comprometidos con la causa, no desean más a Dios y su obra en el mundo, por eso no oran más, por eso no piden más conversiones en medio de su barrio. Por eso no pide más conversiones en medio de su familia. Por eso no pide más transformaciones en su propia vida. Por eso lo que piden es lo que todo el mundo pide. ¿Qué es lo que todo el mundo pide para este año 2023? Casa, carro y beca. El mejor trabajo donde uno casi no trabaja y gane mucho. La mejor casa donde uno viva súper bien y no tenga que pagar impuesto predial. El mejor carro donde uno ande para arriba y para abajo y no le pida gasolina. Y sea bien lujoso. Uno quiere... Decían en mi tierra, y lo recordaba mi papá con un dicho, la ley del embudo. ¿Sí? Lo ancho para mí, no. Lo angosto para los demás y lo ancho para mí. Lo ancho para uno, ¿no? La ley del embudo. Quiero la parte ancha, quiero los beneficios, pero con poco compromiso. Segunda de Corintios, capítulo 7. Versículo 9 al 11. Necesito leer esto, mis hermanos, antes de ir cerrando, porque no quiero que pensemos que esto es solo del Antiguo Testamento, donde Dios se compromete con los que se comprometen con Él. Y no estamos hablando de perder la salvación o de ganar la salvación, estamos hablando de ver más su favor en nuestra vida por causa de nuestra obediencia, que también es a causa de que Él nos ayuda a esforzarnos en su gracia. Segunda de Corintios capítulo 7. En Primera de Corintios capítulo 16 también se toca el tema, recogían ofrendas ni siquiera para esa iglesia, sino para la iglesia de Jerusalén que estaban pasando hambre. Y en Segunda de Corintios 7, versículo 9, Pablo, desde el capítulo 8, no, copié mal.
Segunda de Corintios capítulo 7, capítulo 9. Capítulo 9, no capítulo 7, capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 9. Capítulo 9, porque desde el capítulo 8 está tratando lo de la recolección de ofrendas. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Esto lo saben los que cosechan, los que cultivan. Usted pone poquitas semillas, pocas plantas. Muchas semillas, muchas plantas. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Está hablando de ofrendas. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, no lo haga porque toca, hágalo porque usted quiere la obra del Señor, desea que la obra de Dios continúe en esta tierra. Y poderoso es Dios, verso 8, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, recuerde esto, si usted está comprometido, Dios se compromete a darle lo suficiente, pero no solo lo suficiente, dice también, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Es decir, si usted se compromete con Dios, incluso con su economía, Dios se compromete con usted también en su economía, para que usted siga siendo generoso. No es para que sea rico y famoso, sino para que siga sosteniendo su obra. Eso no es ilógico. Esto no es un negocio, pongo 1,000 y Dios me devuelve 100,000 manipulando los textos bíblicos, no. Pero esto es una realidad. No pongo nada y quiero que todo el mundo me ayude y me lleven cargado. Y no estoy hablando solamente de dinero, estamos hablando de tiempo, de esfuerzo, de servicio, de compañerismo. Esto también se trata en Tito capítulo 2, versículo 11-14, y ahí se habla de que hemos sido salvados para que caminemos en buenas obras. No solamente que tengo que esforzarme a dar para la iglesia, tengo que esforzarme a ser como un creyente fuera de la iglesia, que ayude a la iglesia, porque hay hermanos que ayudan bien económicamente, pero cuando salen dan muy mal testimonio, o damos muy mal testimonio, Dios nos libre, entonces lo que hacemos con las manos lo borramos con el pie. Estamos comprometidos económicamente y ponemos un platal, pero cuando salimos, ay, no es hermanos de esa iglesia, no vayan a esa iglesia. ¿Qué testimonio? El compromiso es en todos lados. Y Dios se compromete con ustedes y conmigo en este año, por la palabra, lo puedo decir, no estoy profetizando, simplemente estoy citando a un profeta y al Nuevo Testamento, un apóstol, diciéndole que si usted se compromete fielmente con Él, y cada vez es más fiel, no solo en congregarse, sino en dar testimonio, tener buenas relaciones, dejar que Dios transforme su vida, además colaborar con sus bienes dentro de su iglesia y trabajar todo en equipo, pues Dios le va a prosperar. Que eso puede que no sea siempre de la misma forma en todo tiempo. Claro que no. Dios no está comprometido a hacer todo como nosotros se lo pidamos, pero sí conforme es su voluntad para nuestro bien y para su gloria. Como Dios no cambia, terminemos por favor leyendo Malaquías, donde empezamos. Todo el mundo lee lo terrible que dijo Malaquías, supuestamente Dios a través de Malaquías en el capítulo 3, verso 10, pero mire lo hermoso que dice antes de empezar esa porción. Malaquías 3:6. 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, pueblo de Israel, del antiguo pacto, no habéis sido consumidos. O sea, siguen siendo mi pueblo porque yo no cambio mi compromiso, así ustedes sean inestables en su compromiso. Qué hermoso que es Dios, ¿no? Es firme su compromiso con usted y conmigo. Entonces, como Dios no cambia, ahora en Cristo, su pacto y el compromiso que Él hizo con nosotros, con los que escogió por mero amor en Cristo, permanece a pesar de nuestras fallas, como les dijo a los israelitas, en este texto también nos dice a nosotros. Como yo no cambio, no te doy todo lo que merecerías a causa de tus infidelidades y falta de compromiso. Al contrario, como un buen y amoroso Padre te digo, comprométete conmigo y yo haré mucho más en tu vida y a través de tu vida. Que este sea el año del compromiso. No le ponga pacto para que no suene muy religioso. Póngale compromiso de Dios. Quiero una palabra profética para este año, el año del compromiso con Dios. Comprométase con Dios. Dios se ha comprometido con usted y conmigo en Cristo. Debemos basarnos en el amor fiel de Dios por nosotros en Cristo para que con temor y gran deseo por Dios, que son parte del amor,
y su obra, por Dios y su obra, vivamos cada vez más comprometidos como una congregación cristiana. Y aquí doy algunos puntos para finalizar. ¿Cómo nos comprometemos como iglesia con Dios? Primero, alimentando la relación en santidad con los hermanos. Relaciónese más con las personas que son parte de la iglesia. Y pongo en santidad para que no piense que es en compinchería. Es decir, en cualquier cosa menos en santidad. Hablan de todo menos de la Biblia y del Señor. No, hablen de todo y de la Biblia y del Señor. Y a todo pásenlo por el Señor y su palabra. También asistiendo regularmente a los cultos. Ustedes, hasta lo que va del año, llevan 5 de calificación de 1 a 5. Porque ya el primer culto ya vinieron. Ya están cumpliendo ese. Asistiendo a cultos y a toda actividad de la iglesia. Y habla la Biblia del primer amor, y mucha gente dice el primer amor. Yo no me perdía culto, y eso que era un católico que no quería volverme evangélico, pero estaba yendo a cultos conociendo al Señor, y hasta los cultos que habían, si fueran mujeres, culto de varones, culto de jóvenes, culto de lo que fuera, retiros, ayunos, ahí quería estar. Comprométase, porque Dios se ha comprometido con usted. Ofrendando con generosidad y constancia. El diezmo, pastor, si quiere el 10%, el 10%, si quiere el 20%, el 20%, si quiere el 30%, el 30%, escoja. No que escoja la ofrenda, sino que tiene que ser, mejor dicho, no tiene que cojear la ofrenda, a eso me estoy refiriendo, sino que tiene que escoger, ofrendar continuamente. Hágalo con constancia y dando testimonio de Cristo ante los incrédulos. Sea de buen testimonio en su comportamiento y predique con diligencia. Ojalá, como dijo Moody alguna vez, viene a mi memoria esa frase, he escogido no pasar un solo día de mi vida, dijo Moody, un gran evangelista, y si queremos ser evangelistas grandes, tengamos esa regla en nuestra vida. He escogido no dejar pasar ni un solo día de mi vida sin hablar de alguien de su vida eterna. Si ya es creyente, hablo sobre su estado de vida eterna. Y si no es creyente, le hablo sobre la vida eterna en Cristo y lo evangelizo. Pero que cada día hable al menos con una persona sobre ello. Eso es un compromiso. Ahí se muestra que está más comprometido. Pero si hablamos más del Mundial de Messi, o de la Copa Libertadores de las muchachas colombianas contra el Brasil, o hablamos más del dólar que ya subió, que bajó, o hablamos de hablar más del partido político, de gobierno, de oposición, de esto o aquello, y nadie nunca nos escucha hablar, ni pensar, ni meditar, ni relacionarnos con los demás sobre la vida eterna en Cristo, pues van a decir, no, pues ese es su Dios, está comprometido con eso. Comprométase con el Señor y hable de Él y muéstrelo a Él. Eso va a beneficiar la iglesia. Amén. Nos ponemos sobre nuestros pies, por favor, para orar. Terminando la predicación, y de una vez vamos a pasar a la cena. Todavía no pasamos al frente. Padre, te damos gracias por permitirnos recordar que tú te has comprometido con nosotros en pacto, en una relación de pacto más grande y más profunda, y eso lo sabemos por la mera práctica, y más hoy en día con tantas separaciones conyugales, es más profunda que la relación de pareja, más estable que la relación de madre e hijo, más agradable que la relación entre amigos y más edificante que la relación de maestro-alumno. Tú eres todo eso y más para nosotros, pero especialmente para nosotros en conjunto como tu pueblo. Ahí Malaquías habla de ciertas personas, levitas, sacerdotes, pero le habla a todo el pueblo. No se detiene con una sola persona, como hoy no nos detenemos como si fuera uno solo el responsable o el comprometido en tu iglesia, ni siquiera el pastor, sino como pueblo nos presentamos delante de ti y decimos, todos caminamos en pacto contigo. Gracias por comprometerte con la Iglesia Bautista, el Buen Pastor de Bucaramanga, y con toda iglesia que predica conforme tu palabra, el Evangelio, y vive para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a estar más comprometidos contigo, que esto no sea una pesada carga, sino como lo dijo Cristo sobre la vida en Él, un yugo ligero, porque Él lo lleva con nosotros y lo soporta por nosotros cuando a nosotros nos parece que no se puede soportar o no podemos llevar. Sí tiene sacrificio, sí tiene entrega, sí tiene dificultad, pero nunca tanta como para que no se pueda realizar, porque siempre, oh Señor, la medida de la obediencia y del compromiso contigo se mide por el sacrificio, pero no es un sacrificio de mala gana, sino con todo el amor para que tú seas conocido y tu nombre sea llevado a los corazones que no te conocen. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.